En este mes de noviembre tenemos 2 domingos que hemos terminado el estudio en cuanto a 1 Corintios y damos gracias a Dios por todas las enseñanzas que se encuentran allí. Me ayudó a mí también bastante repasar y reconocer las enseñanzas de la palabra de Dios en 1 Corintios, todo el libro, perdón. Y hay 2 domingos, hoy y el próximo domingo, temas libres. Voy a tocar un tema que tiene que ver con lo que hemos estado recibiendo. El próximo domingo vamos a tener un invitado de México. El hermano está haciendo un recorrido por el Editorial Bautista Independiente aquí en España y va a pasar por aquí y va a estar con nosotros el próximo domingo y va a encargarse del tiempo de la predicación. Luego en el mes de diciembre vamos a tener el tema de la Navidad, diferentes aspectos, y luego en enero vamos a comenzar otro libro en la escuela dominical y otro libro en la segunda hora, la enseñanza de la palabra de Dios. Eso no ha sido anunciado todavía, entonces voy a dejarlo incógnito ahí de ese libro, a menos que han sido anunciados. Muy bien. Gracias. No he comido nada, pero cuando estuvimos en Venezuela, siempre uno recibe en las clases de idioma para los extranjeros algo que dice el libro, el texto, ¿verdad? Eso es lo más formal. Luego, cuando uno llega a su sitio de trabajo como misionero, tiene que aprender cómo habla la gente entre ellos en la calle y todo lo demás, lo que es más común, ¿verdad? Y cuando llegué a Venezuela, yo siempre, cuando me dijeron algo y no entendía o no capté bien lo que estaba diciendo, yo dije, ¿qué? Bueno, una hermana con mucha compasión y misericordia se me acercó diciendo, no se dice qué, se dice ¿cómo? Y luego me enseñaron, yo no debo decir, ¿entiendes? Más bien, ahí se dice, ¿me explico? Echando la culpa sobre uno y no dudando la capacidad de entender del otro. Pero yo estoy comenzando con la pregunta, ¿entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué toco ese tema? Porque gracias a Dios hemos estado estudiando mucho. Que tiene que ver con la palabra de Dios y el crecimiento espiritual. Pero algo me preocupa mucho y es la aplicación de esa enseñanza a la vida diaria. Y para comenzar vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios capítulo 16. Job, Salmos, Proverbios, Salmos a la mitad de la Biblia, luego a la derecha Proverbios capítulo 16. Encontramos esos versículos. Capítulo 16, versículos 20 al 22. El entendido en la palabra hallará bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumentará el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. También capítulo 17, versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Ahora capítulo 17 y versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Eso fue el tema que usé en la graduación del seminario
en el mes de junio cuando me invitaron para dar un desafío a los que estaban graduando. ¿De qué sirve tener un diploma, algo, un reconocimiento en la mano, no teniendo entendimiento? ¿Y de qué sirve a nosotros recibir tanta información, tanto conocimiento, no teniendo entendimiento? Y se ve por todo el libro de Proverbios y en otros sitios también la importancia del entendimiento, lo que significa la buena aplicación del conocimiento a uno. ¿Cómo yo aplico el conocimiento que estoy recibiendo a mi vida? Y en la primera hora, por eso, después de decir algo, yo dije, por tanto yo debo. Eso es la aplicación de esa verdad según ese versículo. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve recibir mucho conocimiento y no haber ajustes en nuestras vidas? Por eso la pregunta, ¿entiendes? ¿Estamos entendiendo lo que estamos recibiendo? No solamente para aumentar, ¿verdad?, la biblioteca en nuestra mente de conocimiento, de libros, de cosas buenas. Pero ¿cómo voy a aplicar eso a mi vida para vivir lo que estoy aprendiendo? Y por eso tengo que cambiar eso porque está apagándose cada vez con la ayuda de los jóvenes. Muy bien. Ahora vamos a Nehemías. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra entender muchas veces. Y aquí vamos a ver también lo que Nehemías usa el término entender muchas veces. El apóstol Pablo no usaba mucho esa palabra entender. Es que debemos saber, y muchas veces él decía, no os ignoréis, ¿verdad? En cuanto a ciertas cosas, en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto a nuestro estilo de vivir, en cuanto a la aplicación de cosas, no os ignoréis, ¿verdad? En vez de la palabra entender, pero es la misma idea. En Nehemías capítulo 1, para hacer un recorrido hasta llegar al capítulo 8, en Nehemías capítulo 1 encontramos la oración y la petición de Nehemías. Capítulo 2, el rey Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén para ayudar con el proyecto de construir el muro. En capítulo 3, el trabajo del muro comienza, cada uno colaborando con una sección. Eso es bonito y más adelante a lo mejor vamos a estudiar ese libro. Capítulo 4. Tomaron precauciones contra Sanballat y Tobías, sus enemigos. Siempre cuando el pueblo de Dios quiere hacer algo, el enemigo tiene a ciertas personas para desanimar, para hablar mal, para menospreciar. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podéis hacer vosotros? Siempre va a haber algo para desanimarnos. Y luego, capítulo 5, corrigieron algunas injusticias en el pueblo. Y capítulo 6, a pesar de las oposiciones, terminaron el muro. Capítulo 6, versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Trabajaron, había oposición, fueron menospreciados, pero siguieron adelante con el trabajo. Y luego también el censo, capítulo 7, el censo de los que subieron del cautiverio para volver a Jerusalén. Ahora estamos en capítulo 8 y voy a leer la última parte, versículo 73 de capítulo 7 y entrar en capítulo 8, versículo 1.
Y habitaron los sacerdotes, 73, y habitaron los sacerdotes, los levitas, perdón, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Encontramos en los primeros 7 capítulos, el personaje principal es Nehemías. Por los próximos 3 capítulos es Esdras. Nehemías va a volver a entrar en el escenario después de 3 capítulos. Pero ¿qué sabemos de Esdras? Bueno, su libro es antes de Nehemías. Volviendo a la izquierda un poquito, encontramos en capítulo 7 de Esdras algo de él. Y voy a leer algo en cuanto a él. Capítulo 7, versículo 1. Pasada esas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y sigue su linaje de personas. Versículo 6, Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Versículo 10. Esdras Dios estaba con él, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, Nehemías había preparado toda la parte física. Él también estaba orando, estaba coordinando, organizando todo en cuanto a la construcción del muro alrededor de Jerusalén. Pero llegó un momento cuando era necesario recordar principios bíblicos y la palabra de Dios, la ley de Jehová. Entra Esdras, volviendo a Nehemías ahora, capítulo 8. Entra Esdras, ese hombre bien preparado, bien estudiado, viviendo su propia, viviendo sus conocimientos, sus principios. No solamente exhortaba a los demás y no vivía de acuerdo a eso. Estaba viviendo y enseñando. Entra Esdras. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Hay esa palabra aquí en capítulo 8, muy importante, en el versículo 2, versículo 3, versículo 11 y versículo 12, versículo 9, versículo 12, versículo 13, la palabra entender. No era suficiente estar presente como vosotros estáis en este momento. No era suficiente. Sí, voy a necesitar algo de agua, por favor. No era suficiente estar ahí solamente escuchando, tomando apuntes. No era suficiente estar atento, escuchando, recibiendo. Era necesario la buena explicación de la palabra de Dios para ayudar a los demás a entender lo que tenían que hacer. Y eso nos lleva a esas 5 respuestas. Pero antes, quiero leer esos versículos 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. Eso significa escuchar y entender cómo aplicar eso a sus vidas. El primer día del mes séptimo. Gracias. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza
que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían captar, entender y poner en práctica, a los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al libro de la ley. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Perebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabén, Ananán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea que, por tanto, debo. Escucharon y después ellos dijeron, por tanto, tú debes. Como decimos esta mañana en la escuela dominical. Eso es la enseñanza. Por tanto, ¿cómo debo comportarme? ¿Cómo debo actuar yo? Versículo 8. Y leían en el libro de la ley claramente, y podían el sentido de modo que entendiesen la lectura, lo que tenían que hacer. No es suficiente asistir a un culto de enseñanza, de predicación, de jóvenes, mujeres, hombres, escuela dominical, la enseñanza, la predicación, lo que sea, el culto. No es suficiente solamente estar presente. Cada uno debemos entender que con lo que acaba de recibir yo, ¿qué debo hacer? ¿Qué cambios debe haber en mi vida? ¿Qué es lo que Dios está diciéndome a mí? Versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahora sí. Cuando hemos asistido a una reunión de mujeres, jóvenes, hombres, escuela dominical o la primera hora, no sé qué nombre vamos a poner ahí, pero la segunda hora también, ¿cómo voy a responder yo? ¿Qué respuesta voy a dar a lo que estoy recibiendo, a lo que estoy escuchando? Y eso es sumamente importante para que podamos tener un grupo de hermanos creciendo hacia la madurez de Cristo, a la estatura de crecimiento en Cristo Jesús. Entonces, 5 respuestas al entender la palabra de Dios. En primer lugar, arrepentimiento. Versículo 9 de nuevo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Habían entendido que no estaba comportándose según la ley de Dios. Entonces, ese entendimiento de lo que soy yo delante de Dios, si algo en mi vida que he escuchado en la palabra de Dios que no estoy cumpliendo, eso debe empujarme y llevarme al arrepentimiento. Tocar mis emociones: Señor, perdóname. Gracias porque Cristo murió por ese pecado que estoy haciendo. Ayúdame a apartarme de eso. Estaban llorando ellos. Había un gran arrepentimiento por haber escuchado y entendido, y no estamos haciendo eso. Se vieron en el espejo de la palabra de Dios y reconocieron que no estaba cumpliendo con la ley de Dios. La ley, cuando yo hablo de la ley, hablo de todo lo que tiene que ver con el Pentateuco.
la palabra de Dios. No estaba viviendo. Habían salido del cautiverio. Regresaron a Jerusalén para un gran proyecto. Estaban con sus manos y voluntad dispuestos a trabajar. Pero espiritualmente no estaban de acuerdo o de acorde con la ley de Dios. Salió la ley, salió una enseñanza de las mujeres, jóvenes, hombres, en la escuela dominical, aquí en el culto. ¿Hay arrepentimiento? Es una respuesta que debemos considerar cada vez que abrimos la palabra de Dios, escuchar y estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tengo que yo admitir? ¿Qué tengo yo que hacer en cuanto a mi camino, mi estilo de vida? Arrepentimiento. Debemos todos por igual estar dispuestos a arrepentirnos si Dios nos toca con algo, diciendo, epa, Timoteo, ¿qué te pasa? La palabra de Dios te dice así, así, así. Arrepentimiento es una respuesta al entender la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, no mantenernos ahí tristes, llorando. Versículo 10. Luego les dije, id, comed, dijo Nehemías, grosuras y bebed vino dulce. O fue Esdras que dijo, sí. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esperamos que sea una respuesta a la enseñanza de la palabra de Dios. Al entender, Dios me ha salvado, Dios me ha perdonado, Dios me ha dado vida eterna, Dios con su misericordia tengo tal cosa. Debo salir de aquí con gozo, ¿verdad? Después de arrepentirme, no quedarme ahí triste, pero más bien entender el gozo es una respuesta al entender la palabra de Dios. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hay un coro que cantamos en inglés y en Venezuela, en español también. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El gozo del Señor. Bueno, no recuerdo. El coro. Eso es sumamente importante. Y es otro tema. Hay un himno que tenemos, Paz al mundo. ¿Cómo es? De Navidad. Sí. Al mundo paz, sí. En inglés es la palabra gozo. Gozo porque ha venido el Salvador. En vez de paz, pero pusieron paz por traducción y entrar con las letras y las notas y todo eso. Casi da igual. Pero el gozo es una actitud, una mentalidad sumamente importante en cuanto a la salud y una buena actitud en cuanto a la vida. Satanás quiere que la gente esté deprimidos, ansiosos o personas ansiosas. Cristo no vino para eso. Cristo vino al mundo para dar gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, creo que es por ahí. El gozo es algo que debemos entender que nadie tiene más que los hijos de Dios. Puede haber alegría por ahí. Alegría por doquier. Bueno, otro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos más que alegría. Nosotros tenemos algo más firme, más potente, si es que hemos entendido que tenemos el perdón de pecado, libre de la esclavitud de la condenación eterna. La promesa de perdón de pecado, una buena relación con nuestro Dios, con nuestro Creador y el futuro en el cielo en su presencia. Gozo. Ahí está nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestros pensamientos.
el gozo debe empujarte, debe fortalecerte, ¿verdad? Es una respuesta a la palabra de Dios, al escuchar, al entender la palabra de Dios. En tercer lugar, también debe empujarnos, como encontramos aquí, versículo 11 en adelante. Los levitas, en versículo 10, hablan de enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es. Enviar o hacer buenas obras, puse ahí versículo 10, pero en conjunto con Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, después de primera, segunda de Timoteo, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, capítulo 2, versículo 14. La porción comienza con versículo 11, Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, y llega versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. He sido perdonado. Tengo gozo y con gozo me da energía, ánimo para servir a otros, para diaconar, para servir a otros, para estar pendiente de otros. No siempre estar pensando, mira cómo soy yo, ese problema, ese familiar, esa circunstancia, esa situación, ese jefe, ese perro al lado. Bueno, hablando del animal, sí, no de la persona. Siempre concentrándonos, ¿verdad?, más bien en lo que Dios está haciendo. Con ese gozo, servir a otros. Versículo 10 me hace recordar de la Navidad, ¿no? Comer grosuras. Bueno, yo no debo hacer eso. Estoy en dieta, pero... Y beber vino dulce. Bueno, yo tomo zumo de vino. Zumo de uva. Enviar porciones, sí, con libertad. Enviar regalos. Es algo bonito. Es una respuesta al entender la palabra de Dios. Al entender la palabra de Dios, ¿qué hemos hecho para nuestros hermanos en la fe en Valencia, o Barcelona, Málaga? Una respuesta de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, una respuesta debe ser dar. ¿Qué necesitan ellos? Necesitan nuestras oraciones. Necesitan también ofrendas, donativos, lo que sea. Actuar, responder al entender que yo he recibido tanto de mi Dios, que yo también puedo compartir con otros. Hacer buenas obras. Número 4. ¿Cuántos son? 5. Versículos 13 en adelante, 13, 14 y 17. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Era necesario. Y vamos a hacer ahora. Hemos escuchado. Tenemos que responder. Y hallaron escrito, versículo 14, en la ley de Jehová, que Jehová, había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Entendieron lo que fue escrito y dijeron, no hemos hecho eso. Vamos a corregirnos. Vamos a poner en práctica lo que ha sido escrito. Y versículo 15, y quien hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras,
y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron, hicieron sus tabernáculos, ¿verdad? Para celebrar un momento muy especial, versículo 17. Y toda la congregación volvió, de la cautividad, hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo gran alegría muy grande. Hay esa alegría en el corazón del obediente al entender lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros no somos de Israel, nosotros no somos judíos, no tenemos esa práctica, ¿verdad? Nosotros somos de Cristo en el Nuevo Testamento, tenemos otras prácticas, ¿verdad? Otras cosas que debemos estar haciendo como pueblo de Dios, bajo la gracia y misericordia de Dios. ¿Estamos haciendo esas cosas? Porque en el Nuevo Testamento hay muchas frases que dicen los unos a los otros, los unos a los otros, los unos de los otros, los unos con los otros. Muchas frases así en el Nuevo Testamento que debemos tener pendiente y estar obedeciendo para la buena marcha del cuerpo de Cristo. Al entender la palabra de Dios, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo al entender la palabra de Dios de ser salvo? ¿Estamos entendiendo de la palabra de Dios que debemos ser bautizados, seguir a Cristo, en obedecerle a Él? ¿Estamos obedeciendo en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Estoy leyendo mi Biblia? ¿Estoy alimentándome a mí de la palabra de Dios? ¿Estoy en comunión con Él por medio de la oración? Cosas que vosotros habéis visto ya en leche y carne. ¿Entendéis? ¿Y ese entendimiento te ha cambiado? ¿O no hubo entendimiento? Y eso es sumamente importante, que recibamos, sí, buena enseñanza, conocimiento, pero tenemos que entender, debo hacer algo con eso. Arrepentirme puede ser. Gozarme de lo que tengo en Cristo Jesús y mostrar eso a otros. Hacer buenas obras, estar pendiente del cuerpo de Cristo, los hermanos y otros también, sin Cristo. Obedecer los mandatos, la palabra de Dios en mi vida. En quinto lugar, siempre una respuesta al entender la palabra de Dios es adorarle por lo que Él es y porque me ha dado a mí. Versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue día solemne, asamblea, según el rito. Adoraron a su Dios, que no habían hecho como pueblo por haber estado en cautiverio. Pero al entender la palabra de Dios, comenzaron a poner en práctica cosas según la palabra de Dios. Hemos terminado muchos estudios. Estamos en una paréntesis en este momento. Hoy, próximo domingo. Algo de Navidad en este diciembre. Pero vamos a volver a atacar, entrar en otro libro de la palabra de Dios. Debe haber respuestas. Debe haber el entendimiento que vamos a recibir cosas. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a aprovecharme y no perder el tiempo aquí sentado? Aprovechar en mi crecimiento espiritual. Aprovechar el bien para mí y para otros. Para mi familia, para mis vecinos, para todos mis contactos. Dios quiere que entendamos, no solamente escuchamos,
Y hay un versículo que acaba de llegar a mi mente en Santiago que nos habla de eso. ¿Qué dice? Que debemos no ser solamente ¿qué? Oidores. Tenemos que ser hacedores. Pero hacedores de la palabra de Dios, porque hemos entendido lo que Dios exige de nosotros y quiere para nuestro bienestar. Amén. Amén. Padre Santo, gracias por la palabra tuya, siempre enseñándonos, siempre haciéndonos recordar cómo debemos tratar la palabra tuya. Que no seamos como el lago del mar muerto, siempre recibiendo pero no dando. Así entra mucha agua en el mar muerto y ahí se queda ahí. Y a veces somos nosotros así, recibiendo, pero no estamos con el entendimiento de poner eso en práctica en nuestras propias vidas. Ayúdenos, Padre Santo. Ser hacedores. En primer lugar, oír, por supuesto. Pero luego, que haya la buena reacción, la buena respuesta al entender lo que debo hacer con la palabra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga ricamente. Y nos vemos